Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hace una semana yo inicié una serie titulada La vida centrada en Cristo, basado en Filipenses, porque el libro de Filipenses nos enseña cómo luce, cómo es en la práctica una persona centrada en el Evangelio. Hemos predicado 3 sermones, hoy va a ser el 4 y la próxima semana un 5. En los primeros 3 sermones lo que hemos respondido es lo siguiente. En primer lugar, que una persona centrada en el Evangelio es una vida que centra todo en el Evangelio. Yo sé que suena redundante, pero déjeme explicárselo o recordárselo. En ese sermón lo que explicamos es que alguien centrado en el Evangelio es aquel que centra sus relaciones, sus oraciones, su sufrimiento, su esperanza misma en el Evangelio de Cristo. Es aquella persona que todo lo que sucede a su alrededor lo filtra a la luz del Evangelio. Por ejemplo, si Dios nos perdona a nosotros, yo voy a perdonar. Si Dios me trata a mí con compasión, yo tendré compasión. Es decir, todo lo que nos sucede lo filtramos por el Evangelio a la hora de tomar decisiones. Pero también una persona centrada en el Evangelio, dijimos, es una persona que cuando está sufriendo mucho, sufre y le da gracias al Señor por su sufrimiento, por cuanto eso abona y ayuda al avance del Evangelio, tanto en él como en los demás. Así que una vida centrada en el Evangelio es una vida centrada precisamente en el propósito y en el avance del Evangelio y sus doctrinas. En segundo lugar, hablamos que como el mensaje de la cruz es el mensaje central del Evangelio, pues una vida centrada en el Evangelio también es una vida centrada en la cruz. Haya pues en vosotros este mismo sentir como también en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Esa misma actitud en que Jesús no se aprovechó de su estatus, de lo que Él es, para desobedecer al Padre, por decir, yo para qué me voy a humillar si soy Dios. Si Él no lo hizo, esa misma actitud de humildad también tiene que estar en nosotros. Ese día aprendimos que una vida centrada en el Evangelio es una vida centrada en la cruz. Es una persona que toma la cruz cada día para ser crucificado en ella en sus pasiones y deseos, con tal que la vida de Cristo florezca en nosotros. Así que es una vida centrada en la cruz, en donde nosotros no nos aprovechamos de nuestro estatus, no nos aprovechamos de aquello que Dios nos ha dado como para desobedecer a Dios en sus mandatos. Por el contrario, somos personas que buscamos morir cada día nosotros mismos para que Cristo sea glorificado en nuestra vida y en nuestras acciones. En tercer lugar, hablamos, una tercera característica, un tercer sermón, que una vida centrada en el Evangelio es una vida centrada en estimar e imitar a aquellos que están centrados en el Evangelio y que mueren a sí mismos todos los días. Nosotros estimamos y nosotros debemos de imitar a aquellos que son piadosos, hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres de muchas virtudes en Cristo. Porque eso es parte de la vida cristiana. No se trata, dijimos, de una imitación burda, en donde vamos a hacerlo con nuestro esfuerzo, no, sino una imitación basada en la fe, en donde sabemos que estamos en Cristo y que en Cristo tenemos esa riqueza y por lo tanto podemos perfectamente obedecer la palabra del Señor. Pero hoy nosotros veremos una cuarta característica de lo que es una vida centrada en el Evangelio. Y es, hermanos, una vida centrada en mantenerse firmes en Cristo Jesús. Es decir, firmes en no abandonar el Evangelio. Por eso el título del sermón de esta mañana es No abandonaré el Evangelio. Y es lo que leemos nosotros en Filipenses 4:1 y le pido que lo volvamos a leer. Dice, así que hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Cuando este versículo comienza diciendo así que es una cláusula de conclusión, es como decir por tanto, es decir, después de enseñar todo lo anterior que acabo de hacer un resumen, después de enseñar todo esto, resulta que ahora Dios a través de Pablo nos está llevando a una conclusión. Y la conclusión es que
Si estamos centrados en el Evangelio, si estamos centrados en la cruz muriendo nosotros mismos todos los días, y si estamos centrados en estimar e imitar a hombres y mujeres piadosos, entonces, pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida, no abandones a Cristo ni el Evangelio. No abandones tu iglesia local. No abandones el cristianismo. Mantente firme en el Señor. No abandones el señorío de Cristo sobre tu vida. No huyas del señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ha amado con un amor santo y sacrificial. Hermanos, en la vida diaria no podemos negar que ninguno está exento de verse tentado de abandonar o de huir de algo. Las dificultades propias de la vida, el dolor de la pérdida, la agonía de la traición, el peso de la soledad, la frustración del fracaso y muchas otras cosas más, claramente nos hacen cuestionarnos si vale la pena seguir viviendo, si vale la pena seguir a Cristo, si vale la pena congregarse, si vale la pena ofrendar, si vale la pena perdonar a mi enemigo, si vale la pena el matrimonio, si vale la pena seguir trabajando en ese lugar, si vale la pena seguir congregándose en la iglesia o mejor me busco otra, o en el peor de los casos abandonarlo todo. Pero nadie de los que está aquí, nadie está exento de pensar de esta manera, verse tentado en pensar abandonar algo. Ahora, siendo honesto, es extraño que alguien abandone todo. Ahí vemos ya grandes pecados y difíciles de entender como el suicidio, por ejemplo. Es difícil que alguien quiera abandonarlo todo. No siempre es en todo en que las personas se ven tentadas a abandonar. Pero este texto es tan bondadoso porque nos enseña que hay algunas áreas evangélicas, algunas áreas espirituales, áreas, hábitos piadosos que son importantes, en los cuales tú y yo tenemos que mantenernos firmes. Y digo esto porque si tú te das cuenta, cuando leemos el mandato, dice, estad así firmes en el Señor. Si el texto bíblico llegara hasta aquí, sería muy amigo para nosotros. Porque dígame usted, ¿qué es estar firme en el Señor? Pregunta número 1. Número 2, ¿en qué tengo que estar firme? ¿Firmes en qué? En congregarme, en lavar trastos, en hacerle caso a mis padres, en sacar al perro todas las noches. ¿En qué tengo que estar firme? En pagar mis deudas. O sea, es como cuando un papá, por ejemplo, le dice a su hijo, hijo, pórtate bien. O sea, ese pórtate bien en la mente del papá puede ser, no golpees a tu compañero de la clase como ayer lo hiciste. Pero el hijo va a entender portarse bien en muchas maneras, ¿no? Uno tiene que ser específico, pero doy gracias al Señor porque en el texto de esta mañana, del versículo 1 al versículo 9, Dios nos va a enseñar 5 hábitos piadosos de los cuales tú tienes que mantenerte firme. Porque la pregunta que surge en este texto cuando dice, estad así firme, Señor, es, ¿en qué, Señor? ¿En qué área yo tengo que estar firmes? Pues Dios nos dice, hay 5 áreas críticas espirituales en ti, en lo cual tú no puedes abandonarlas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la abundancia, en la escasez, tienes que estar firme en estas 5 cosas. Y esto es lo que vemos del versículo 1 al versículo 9 que veremos en esta mañana. Ahora, por lo tanto, mi objetivo en este sermón, hermanos, en esta mañana, es exhortarte, pero a la vez animarte a que porque Dios te ama, porque Jesús te ama, no abandones a Cristo ni a su iglesia local, ni a tu iglesia local. Pase lo que pase, no lo hagas, porque es parte de tu adoración al Señor. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son estas 5 áreas o hábitos piadosos que pase lo que pase, no debemos de abandonar sino estar firmes? Número 1, tenemos que estar firmes en vivir siempre en armonía con nuestros demás hermanos. Fíjate, léame, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 ahora de Filipenses capítulo 4. Acompáñame, dice, así que hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor.
Bueno, ¿en qué áreas? Número 1, en vivir en armonía. Dice, versículo 2 al 3, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres, es decir, a estas dos, que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí hay un caso frente a nuestros ojos. Resulta que hay dos mujeres, Evodia y Síntique, que no se llevaban bien. ¿Le parece extraño eso en una iglesia local? No, sí, es casi palabra de Dios. Amén, hermano, palabra de Dios. Sí, no se llevaban bien. Ahora, quiero que entienda que no está hablando de mujeres inmaduras. Ojo, no está hablando de mujeres que no tienen a Cristo. El mismo apóstol Pablo está diciendo que ellas han estado luchando con él por causa del Evangelio. Son precisamente hermanas maduras, pero que algo había sucedido entre ellas que ni se podían ver. Una primera causa de tú querer abandonar tu iglesia local y de querer abandonar a Cristo, o este es un abandono mismo, la primera causa es tus problemas con tus demás hermanos. Y esto es algo que lamentablemente sucede. Cuando la Biblia dice que tienes que estar firme, la primera área que Dios está diciendo en la cual tú puedes abandonarlo a Él es cuando abandonas tu iglesia. Cuando tú abandonas a tu hermano por pleito con un hermano, abandonas tu iglesia, tú lo estás abandonando a él. Entiéndelo. Es lo que está enseñando el Señor. ¿O acaso vas a olvidar aquel pasaje de la Escritura donde Pablo, persiguiendo a la iglesia, Jesús se le aparece y ¿qué le dice? ¿Por qué qué? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Así dijo el Señor? No, ¿qué le dijo? ¿Por qué a mí me persigues? Porque el que persigue a la iglesia, ¿a quién está persiguiendo? A Cristo. Y el que se divide de su iglesia, ¿de quién se está dividiendo? De Cristo. Y una primera causa de dividirse de la iglesia es precisamente tus pleitos con tus hermanos. Pero la solución que Dios da, ¿cuál es? Lo dice el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique. Es un ruego de Pablo. Pocas veces vemos eso que él dice Pablo. Pero aquí es un ruego. Yo te ruego, yo les ruego, dice. ¿Qué les dice? Que vivan en armonía. ¿En dónde? En el Señor. Que vivan en armonía en el Señor. En otras palabras, que tengan una misma manera de pensar. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es tener una misma manera de pensar? Si esa es la solución de Dios a los problemas entre los hermanos de la iglesia, vivir en armonía, ¿qué es eso, pastor? ¿Acaso eso significa que tú y tu hermano y todos aquí tenemos que vestir de igual color, peinarnos de igual manera, aquellos que tenemos pelo todavía? Tenemos que pensar igual, comer lo mismo, tener los mismos gustos, distraernos de la misma manera, estudiar lo mismo. ¿Significa eso? ¿Significa uniformidad? No, para nada. En una ocasión a la esposa de Billy Graham le preguntaron: ¿y ustedes siempre, con su esposo, siempre están de acuerdo en todo? Y la respuesta de ella, increíble, le dice: si estuviéramos mi esposo y yo de acuerdo en todo, uno de los dos no sería necesario existir. Y claro, con uno bastaría. El secreto no es que tú pienses lo mismo que la persona. No se refiere a eso. Vivir en armonía no significa que tú vas a pensar igual que el otro. Tampoco significa que vas a tener una comunión a expensas de la verdad. Digo esto porque yo estando en una ocasión, yo recuerdo que estaba hablando con una persona creyente, hablando del bautismo. Esta persona cree en el bautismo de niños. Yo no creo en el paidobautismo. Y entonces, hablando de eso, estábamos discutiendo teológicamente y bíblicamente estos términos. ¿Y por qué esto, Y de repente una persona que no es tan ávida a las discusiones teológicas, y estaba bastante más joven, es una persona que está creciendo en el cristianismo,
dijo, no, ya dejen de estar discutiendo, eso no es lo importante. El bautismo no es importante, dijo, lo importante es que se amen. Y los dos que estábamos hablando lo volteamos a ver. Y los dos dijimos, casi al unísono, el bautismo sí es importante. Y la discusión ahora era con él, de por qué era importante el bautismo. Y los dos nos llevamos súper bien, porque de hecho nos reímos. Porque son doctrinas secundarias que no nos dividen. De hecho, a los pastores nos gusta hablar de esas cosas. ¿Sí? La cuestión es que ese pensamiento que muchas veces los niños tienen cuando van a discutir a sus papás, no, ya no discuta, solo hacen un besito, no, ya ámense. Hermano, eso no es tener comunión. La comunión no es una unión sin la verdad. No. O sea, tú no puedes tener comunión a expensas de la verdad. Eso no está diciendo Pablo aquí. Cuando tú tengas una diferencia con tu hermano, lo que está diciendo Dios es, mantente firme en Cristo, ¿cómo? Es viviendo en armonía con los demás. ¿De qué trata vivir en armonía con los demás? Se trata, hermano, de tener un mismo objetivo y una misma prioridad en la vida, ambos. ¿Y cuál objetivo y cuál prioridad, pastor? Los del Evangelio. Lo que te debe unir a ti con tu hermano con el cual tienes conflicto es el Evangelio, tener un mismo propósito. Claramente yo puedo tener diferencias con mis hermanos presbiterianos, aunque yo le conté que fui el domingo pasado, estando en Orlando, me congregué en una iglesia presbiteriana muy hermosa. Yo estoy en desacuerdo total y rotundo con el bautismo de niños. Rotundo. Eso es más filosófico que bíblico. Pero tengo grandes amigos y nos reímos en estos temas. Es más, lo sacamos a propósito. Con el hermano de México, de verdad que lo sentí como como que lo conociera hace muchos años, el gran pastor de esa iglesia muy especial, el pastor José Ortiz. Él es premilenarista histórico y yo soy amilenarista. Y estando frente a todos los hermanos que estaban sirviendo ese día, ya al final, el último día, vaya pastor, dígame usted, ¿qué piensa de tal texto esto que queremos los premilenaristas? Porque mira, aquí, y me puse a reír. A los pastores les encanta eso. Digo esto, y eso no me divide de él. Para nada. Al contrario, me hace más amigo de él porque somos sinceros y conocidos. Entonces, esto está diciendo Pablo. No vas a pensar necesariamente lo mismo. Pero en lo que sí tú no te puedes dividir es en los propósitos. Tus objetivos de vida y tus propósitos de vida y los de ambos tienen que ser el mismo, el Evangelio de Cristo. Amén. Es lo que hace que se mantenga a pie un matrimonio. Es decir, que si hay una discusión, discutamos los pormenores y las cosas, pero el acuerdo al cual tenemos que llegar es aquello que beneficia el Evangelio. En aquello que el Evangelio es beneficiado, yo tengo que morir a mí mismo, pero tú también tienes que morir a ti mismo. ¿Me doy a entender, hermanos? Ese es el punto. Eso es vivir en armonía. Y es lo que aquí se está enseñando la Escritura. Mire, cuántos abandonos de verdad y cuántas divisiones se evitarían si tan solo dos personas que se caen mal entre sí en una misma iglesia comenzaran a platicar a la luz del Evangelio de Jesucristo. Es que el gran desafío cuando dos personas no se llevan bien en una iglesia es ser humildes aceptando el error alrededor de las evidencias bíblicas. ¿A qué me refiero? Es que vea usted la forma en que esto se tiene que dar. El mandato de Dios es muy simple. Mando a Eutíquique y mando a Evodia a que vivan en armonía en el Señor. ¿Cómo se logra esto? Vaya, al receptor de la carta, no sabemos quién es. Algunos dicen que puede haber sido Lucas. Pero bueno, quien haya sido, le dice, a ti, hermano mío, junto con Clemente y los demás hermanos piadosos, ayuden a Eutíquique y ayuda a Evodia a que vivan en armonía, disciplina eclesiástica. Amor a la hermana. Le está diciendo Dios, la iglesia local debe intervenir y enseñarles a cómo vivir en armonía. Enséñenles. ¿Y por qué digo que esto es sumamente importante? Porque cuando dos personas no se llevan bien, las dos piensan tener las razones suficientes para hacerlo. Los dos piensan en un matrimonio. Cuando hay una discusión, los dos piensan que los dos tienen la razón. Y no es posible que los dos tengan la razón siendo contrarias. A y B, si son desiguales, no pueden ser iguales a la vez. Es decir, hay alguien que está equivocado. Por lo tanto, lo que está diciendo Dios es como
el que está en pleito siente que tiene derechos y tiene justificaciones para su actitud, y el otro también, se necesita la intervención de la iglesia, de personas maduras, de los líderes de la iglesia, a que te ayuden, a que a través de las diferencias encuentren un mismo propósito en el Evangelio de Jesucristo. Así que hermano, ¿tú quieres mantenerte firme en el Señor? Ese es el tema de esta mañana. ¿Quieres mantenerte firme en el Señor? Entonces, cuando haya diferencias con alguien de la iglesia, cuando te sientas herido por una ofensa, habla a la luz de la Biblia. Y cuando a la luz de la Biblia, tus líderes enseñándote, resulta que la verdad bíblica se sobrepone, está por encima de tus argumentos, sé humilde y sométete a la Biblia. Amén. Cuando tus argumentos, lo que tienes que observar es si tus argumentos caen o se sostienen con la Biblia. Si se sostienen, gloria a Dios, la otra persona es la que tiene que ceder. Pero si tus argumentos caen ante la verdad doctrinal, entonces tú tienes que tener la suficiente humildad para decir, ¿sabes qué? No lo había pensado de esa manera. Y la Biblia tiene razón, porque siempre la va a tener, hermano. Sola Escritura. Me someto a ella, hermano, te pido perdón, sigamos adelante. Amén. Una causa del abandono de una relación, de un trabajo, de una iglesia local es el ego herido. Y por eso es que tienes que tener humildad en reconocer que si tu argumento cae ante la Escritura, sométete a ella. Amén. Ve ante tu hermano y resuelve tus problemas. Así que aquí tienes una tarea para esta semana. Si tú tienes algo en tu corazón con alguien de la iglesia, incluyéndome a mí, acércate a esa persona y dile, tengo esta situación contigo. Tal vez tú no lo sabías, o tal vez sí, pero te lo quiero confesar. Y si necesitan ayuda de un tercero, estamos para servirle. Pero hermano, manténgase firme en el Señor. No abandone a Cristo. Pero yo no lo quiero abandonar, pastor. Sí, yo entiendo que no lo quieres, pero una área sutil, crítica, en que Dios considera que lo estás abandonando, es cuando abandonas a tu propio hermano. Amén. Número 2, ¿en qué tenemos que estar firmes? Firmes en regocijarnos siempre en el Señor. Veamos Filipenses 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Hermanos, una segunda causa de querer abandonar a Cristo, el cristianismo, una iglesia local, es no ser feliz. Así de simple. Y es que no podemos negar que la virtud más buscada por toda la humanidad en toda su historia es ser feliz. Qué duro cuando una persona no es feliz. Uy, qué duro. Cuando una persona no es feliz, no hace feliz a nadie. Es casi la causa de muchos problemas. Una persona cuando no es feliz, simplemente es una persona que culpa, que golpea, que ofende, que está amargado con todo y con todos. Porque el bien más buscado por todos los seres humanos es ser feliz. El problema es que busca la fuente de la felicidad en fuentes equivocadas. O busca la felicidad, en fuentes equivocadas. Algunos, por ejemplo, piensan que tener más dinero o tener más de algo que desean lo va a hacer feliz. Otros piensan que gastar más lo hace feliz. Otros piensan que saber más lo hará feliz. En todo caso, cuando tú piensas que la felicidad está fuera de Cristo, lo único que vas a tener es mayor frustración y decepción. Porque cuando tú pones tu gozo y tu felicidad basado o fundamentado en tus circunstancias, en lo que tú deseas y lo que tienes, pues déjame decirte, hermano, que el día que tus circunstancias cambien, tu gozo cambia también. Y es allí donde se ve que el gozo es efímero, pierdes en la felicidad, viene la frustración y viene la decepción. ¿Recuerdas tú dónde estaba Pablo cuando él dijo estas palabras? ¿Acaso él estaba en París? ¿Acaso él tomó vacaciones? ¿Acaso él estaba tomando un daiquiri o lo que sea? No. Pablo estaba en la cárcel.
Y tenía más de 2 años de estar en la cárcel. Es más, los primeros 2 años, antes de su arresto domiciliar, él estuvo en Cesarea, así nos dice la historia bíblica, y en Cesarea él fue golpeado casi hasta la muerte. ¿Sabes por qué es importante esta perspectiva? Porque si hubo alguien en la vida, en la historia bíblica, en la historia de la iglesia, que pudo haber tenido todas las justificaciones y todos los argumentos para decir que Dios paga mal, hubiera sido el apóstol Pablo. Pocos han sufrido como él por causa del evangelio. Y sin embargo él, habiendo sufrido lo que había sufrido, ya entrado en edad, en arresto domiciliar, habiendo perdido la dignidad humana, no la dignidad en Cristo, la dignidad ante los ojos de los seres humanos, resulta que él dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez se los diré: regocijaos. Es decir, que la felicidad no está en lo que tienes o en lo que retengas, en lo que no pierdes, no. Sino que la felicidad está que independientemente no obtengas lo que quieres y pierdas lo que tengas, tú tienes a Cristo y Cristo a ti. Hermano, la felicidad está en Cristo. ¿No te has dado cuenta que todo lo que tenemos, que es de verdadero valor y necesidad, lo tenemos ya en Cristo? En Cristo hemos sido regenerados. Tenemos nuevas inclinaciones. Antes odiábamos a Dios, hoy amamos a Dios. Hoy lo podemos buscar. En Cristo hemos sido justificados. Somos amigos de Dios. Hemos sido expiados de nuestros pecados. Hemos sido perdonados. Tenemos una herencia eterna. Somos santificados. Tenemos el Espíritu Santo. Hermano, todo lo necesario para el presente y para la eternidad ya lo tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que los cristianos somos felices. A pesar de perder algo o a pesar de no tener lo que queremos, aún así nosotros somos felices. Porque, hermano, la felicidad entendemos que se encuentra en Cristo Jesús. Por eso tenemos los grandes salmos que tenemos en la Biblia. Salmos que nos inspiran a cantarle al Señor. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 129, cuando Dios dice que diga Israel: desde la juventud he sido perseguido, mas sin embargo de todo me ha librado el Señor. Ellos no han prevalecido contra mí. O el Salmo 130, cuando dice: Señor, si tú consideras todos nuestros pecados diarios, ¿quién pudiera permanecer de pie delante de ti? Mas tú eres quien nos perdona a nosotros. Hermano, nuestra felicidad está en Cristo. Y precisamente es en Cristo que nosotros nos mantenemos con gozo permanente. Hermano, el antídoto al alma abatida, el antídoto al alma amargada, es regocijarse en Cristo Jesús. Yo les decía en el servicio pasado que el que se regocija verdaderamente en Cristo, esa persona no es chismosa. Esa persona tampoco es orgullosa, ni venidosa, ni tacaña, ni carente de oración, ni quejumbroso. ¿Por qué? Porque en todo sabe que Cristo tiene gobierno, Cristo prevalece y su gozo entonces permanece en el Señor. Déjeme explicárselo de esta manera. El que se regocija verdaderamente en Jesús no es una persona chambrosa. ¿Por qué? Porque el día que alguien hable de él, mal de él o de ella, esta persona sabrá que si esa persona nos está maldiciendo es porque Dios así lo quiere. Entonces, ¿yo para qué voy a hablar mal de esa persona? Si es con Dios que yo tengo que resolver mi asunto. Amén. Por eso es que aquí si hay personas que tienen este pecado de chisme, de murmuración, ¿sabes qué te falta a ti, hermano o hermana? Poner tu gozo en Cristo. Tú estás insatisfecha, estás tan insatisfecha, estás tan insatisfecho por no permanecer en Cristo, que tú exiges de los demás lo que solo Jesús te puede dar. Y como los demás no te lo dan, tienes que terminar hablando mal de ellos. Aquel que mantiene su gozo en Cristo no es orgulloso. Mire, ¿cómo alguien puede ser orgulloso reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué me voy a jactar si todo proviene de Dios? Por eso es que el que se goza en Cristo no es vanidoso tampoco, no es orgulloso.
tampoco es tacaño. ¿Cómo vamos a ser tacaños si todo lo que tenemos es lo que Dios nos da? Amén. Ni carente de oración, ni quejumbroso. Hay personas, mire, hay personas que se quejan de todo. Que si ponen el aire, que muy helado. Y que si no lo ponen, que qué calor. Que hay mucho, que del polvo de la casa, del ladrillo del perro. ¿Para qué tienes perro? Pues que se botan los pelos, que bota, etcétera, etcétera. Tu insatisfacción es porque estás poniendo tu gozo en otras fuentes que no es Cristo. Pero si tu gozo está en Cristo, automáticamente, hermano, ¿de qué te vas a quejar? Si tú te estás completamente seguro en Él. Amén. Es que ¿qué es la queja? La queja es cuando tú te ofuscas y externas tu frustración por no tener algo que tú quieres. Pero si tú estás satisfecho en Cristo, si tu gozo está en Cristo, ¿de qué te vas a quejar? Si todo lo necesario para la vida y para la piedad ya lo tienes en Cristo. Amén. Tercer área donde tenemos que estar firmes, hábito de piedad. Tenemos que estar firmes en seguir siendo misericordiosos con nuestros demás hermanos que aunque estén pecando, perseveran en Cristo. Buscan perseverar en Cristo. Quiero que veamos esto. Miren, Filipenses 4:5 dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Hermanos, una tercera causa que lleva a muchos a abandonar su firmeza en el Señor o abandonar su iglesia local es su justicia propia. Piden justicia propia. Es su propio legalismo. Resulta que aquí la palabra bondad, la palabra es gentil, es gentileza. La palabra gentileza es una palabra bien interesante en griego porque su sentido tiene que ver con ser paciente, tolerante, misericordioso ante las leves desviaciones legales y desviaciones de moral de una persona. Es decir, lo que Dios está diciendo en buen salvadoreño es lo siguiente: no busques perfección en tus hermanos, ni te alejes de la iglesia porque no son perfectos. Así como yo no te desecho a ti, no los deseches a ellos. Porque aquí ninguno es perfecto. Cuando tú estás delante del Señor todo el tiempo, tú le dices al Señor: perdóname por tus pecados. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor. ¿Qué hace Dios? Cuando tú le dices: Señor, perdóname en Cristo por mis pecados, porque he sido lavado por la sangre del Cordero, yo he pecado esta semana en esto, Señor, perdóname. ¿Qué hace el Señor en ese momento? Te perdona, te asigna el perdón. La pregunta es si tú haces lo mismo con tu hermano cuando lo hace. Ese es el punto aquí. La Biblia dice: vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, y vuestra misericordia, vuestra compasión sea conocido por todos. Lamentablemente hay personas que quieren justicia propia. Aquellos que han hecho una falta moral se escandalizan, o aquellos que han hecho una falta legal se escandalizan. Pero quizás son personas que, habiéndolo confesado o habiéndolo externado en algún momento, están buscando ayuda del Señor y están perseverando en la iglesia. ¿Por qué lo vamos a truncar? ¿Por qué no lo vamos a recibir? Es como que alguien viniera y diga: pastor, mire, yo he estado un año entero en la fausa del diablo. Usted no sabe lo que yo he estado practicando, pastor, pero yo sé que soy un hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Me puede recibir en la iglesia? ¿Tú qué crees que le vamos a decir? ¿Vete, pecador? No, mi hermano, hermana, vente ya corriendo a la iglesia y celebremos juntos que uno estaba perdido y se ha recuperado. Pero hay hermanos que no son así. Hay personas que se dividen cuando no ven perfección en el otro, cuando se escandalizan del pecado de todos, se van de las iglesias buscando iglesias perfectas. Yo conozco una persona, y lo digo de verdad, un doctor en teología, graduado del máster de la iglesia de California, del Master Seminary, que por 4 años no se congregó en ninguna iglesia en Sudamérica. Él estaba viviendo en Chile. No se congregó por 4 años porque él decía que no había una iglesia digna de él. ¿En serio? 4 años. Al final terminó poniendo su propio ministerio.
Es lo que Dios dice. Esa persona ya abandonó a Cristo en esa área. Tú no lo puedes hacer. Tú tienes, dice, que vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. Tu compasión por los demás, tu misericordia por el otro. Mira, ponte a pensar, ¿cómo tú quieres ser conocido en El Salvador? Tal vez tú quieres ser conocido por tu belleza, por tu inteligencia, o tal vez tú quieres ser conocido por tu profesionalismo, tal vez por tu carrera, tal vez por tus riquezas, tal vez por tu apellido, tal vez, bueno, si eres espiritual, tal vez por tu forma de orar, porque eres un buen maestro de la palabra, porque eres un buen predicador, tal vez tú quieres ser conocido por todo esto. Pero ¿sabes qué es lo que Dios está diciendo? Hijo, yo solo quiero que seas conocido en toda tu ciudad por una cosa. Por cuánta compasión tú muestras con tu hermano, como yo lo muestro contigo cuando tú me pides perdón a mí. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Y lo dice, porque el Señor está cerca. Aquí hay dos interpretaciones que no sabemos cuál es la que corresponde. Por eso voy a dar las dos. Las dos interpretaciones son posibles. Uno, cuando dice porque el Señor está cerca, refiriéndose a que porque Jesús vendrá pronto por segunda vez, amén. Él va a pagar a cada uno según sus obras. Así que como tú y yo sabemos que vamos a recibir recompensa por las obras justas, entonces practiquemos nuestra bondad, es decir, nuestra tolerancia, verdadera tolerancia, nuestra gentileza, nuestra indulgencia con aquel que está pecando, pero que está perseverando en Cristo Jesús, que busca perseverar. Amén. Y la segunda interpretación posible es porque Él está en ti. Y como tú sabes que Jesús está en nosotros por medio del Espíritu Santo, Él conoce nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos. Nada está oculto a sus ojos, amén. Pero resulta que aunque Dios conoce lo más profundo de tus pensamientos y de tus malas motivaciones aún muchas veces, aún así, resulta que cuando tú pecas, Él te perdona. Que cuando tú fallas, Él te ayuda. Que cuando caes, te levantas. Cuando lloras, te consuela. La pregunta es, si harás tú lo mismo con tu hermano y con tu hermana que está a la par tuya, en este momento, que está sufriendo lo mismo que tú anteriormente, que está fallando pero que está perseverando. La pregunta es si tú y yo haremos exactamente lo mismo. Es que no podemos olvidar que esta es una enseñanza de la Escritura. Jesús mismo lo enseñó en la gran parábola en la parábola del perdón, en Mateo 18. En Mateo 18 resulta que dice que hay un acreedor al cual una persona le debía muchísimo. Viene la persona que le debía muchísimo, porque lo manda a llamar para que le pague toda la deuda, y él comienza a rogarle, a pedirle, y ocupándole esta misma palabra que aparece aquí en la Escritura. Te pido que tengas misericordia de mí. Ten misericordia. ¿Y qué hace el acreedor según la parábola? Le perdona la deuda. Esta persona ya perdonada sale y resulta que encuentra a un su amigo que le debía a él. Y entonces lo agarra y comienza a estrangular y me tienes que pagar, me tienes que pagar. Y él le dice lo mismo. Ten misericordia de mí. La deuda que él le debía, el primero, al acreedor, no se comparaba con la otra deuda del hermano. Pero aún así lo estranguló y entre más le pedía misericordia, le decía, no, más tú me vas a pagar. Cuando los consiervos de él lo ven, lo que él hizo, van a donde su señor y le cuentan, mira, aquel al que tú perdonaste no hizo lo mismo. ¿Qué le dijo entonces? Lo manda a llamar. ¿Y qué le dijo entonces el Señor a esta persona? Quiero que lo leamos, versículo 33 al 35 de Mateo 18. Está en pantalla y dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos. La palabra verdugo tiene el sentido de enfermedades y de sufrimiento hasta la muerte. Y dice, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Por eso es la razón. Por eso dice, porque el Señor está cerca, te está observando.
Hermano, que sea conocida tu bondad, tu tolerancia, tu misericordia con aquel que está pecando, pero que busca perseverar. Amén. Número 4, ¿en qué tenemos que estar firmes? En orar con súplicas y acciones de gracias al Señor. Hermanos, dice Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, este texto comienza diciendo: por nada estéis afanosos. No lo digo yo, sino lo dicen los sociólogos, que en comparación con los tiempos bíblicos, en este momento con el tiempo de Pablo, la sociedad de antes no tenía tantas preocupaciones como la sociedad de hoy nosotros tenemos. No se puede comparar. En el tiempo de Pablo no había internet. Ellos no sabían ni siquiera lo que estaba ocurriendo en otro continente llamado, ni se llamaba en aquel entonces América. Ellos no sabían qué estaban haciendo los pipiles en aquel momento. Ni les interesaba, no estaban preocupados con eso. La única preocupación que tenían ellos era cómo sobrevivir, cómo vivir, qué comer, qué vestir. Pero resulta que nosotros no tenemos esas preocupaciones, tenemos muchas más. Hoy tenemos acceso a tanta información que, por ejemplo, ayer en la noche algunos estaban preocupados que comenzara la Tercera Guerra Mundial con el ataque de Siria a Israel. Otros están preocupados de que el Bitcoin cayó. Otros viven preocupados de la política, de los cambios políticos. Otros de los cambios económicos mundiales. Otros están preocupados del virus que piensan que va a venir pero que no ha venido. Otros están preocupados del deporte, que si el Barça y el Real Madrid va a pasar el Champions esta semana. Otros están preocupados de que si Rusia va a atacar a Ucrania otra vez. Otros están preocupados de los terremotos, maremotos, de las erupciones volcánicas, de muchas preocupaciones de cosas que ni siquiera están pasando en El Salvador. Y a eso tú le puedes agregar tus propias preocupaciones. Estás preocupado que si vas a poder pagar mañana o no tus deudas, la gasolina que te necesitas para ir a transportarte. Estás preocupado de que vas a presentar pronto exámenes universitarios o exámenes colegiales. Estás preocupado de tu trabajo. Estás preocupado del bullying que te hacen en el colegio o en la universidad. Te preocupas de tu enfermedad. Posiblemente estás preocupado de que no tienes cómo pagar tu casa y te la pueden quitar. Tu preocupación es que te sientes solo, que sientes que nadie te ama, que tu matrimonio está a punto de explotar, de perderse. O lo peor de todo, estás preocupado de que tus hijos van creciendo y no se han convertido. Vives preocupado. La pregunta es, cuando estás preocupado, ¿qué haces? Cuando tienes esa ansiedad, esos ataques de ansiedad, ¿qué haces? Bueno, tal vez algunos lo que hacen es ir a comer o a gastar, a vitrinear. Pues sí, es lo que hace el salvadoreño, ¿no? Ante la ansiedad. Vamos a comprar algo, porque es como dopamina, ¿no? Es comprar, te da una cierta alegría, pero de repente tú te das cuenta que no lo necesitabas y que lo único que hiciste fue agregar un objeto más a tu casa, que no te da valor, no te da más, porque tiene los mismos problemas de antes. Otros lo que hacen es distraerse, vacaciones, viajes. Otro es medicamentos, vamos a tomar medicamentos para que pueda dormir. Otro es dormir. Pero nada de esto funciona, porque los mismos problemas que te hacen sentir angustiados están ahí presentes. Una pastilla no lo quita. Comprar un reloj no te lo quita. Viajar a Europa no te lo quita. Al venir aquí va a estar la ansiedad. La pregunta entonces es, ¿qué deberías hacer? Y la respuesta de Dios es, por nada estéis afanosos. Antes, bien decir, antes de todo, ora y suplica a tu Señor y dale gracias también. Ora, hermano. Ora. Ora. Suplica a tu Señor.
Externale, Señor, tus temores. Señor, yo tengo miedo a que me maten, tengo miedo a perder la casa, tengo miedo a perderlo todo, tengo miedo a que se destruya mi matrimonio, tengo miedo a que se pierdan mis hijos, tengo miedo a que tú me rechaces. Yo sé que eso no es así, pero tengo miedo a que tú me rechaces, que no me veas con la misma manera. Señor, tengo miedo de perder esto, de perder tu favor. Yo sé que no es así, pero Señor, entiende mi temor, tengo ese miedo. Señor, ayúdame. Derrama tu corazón delante de tu Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Tú no estás orando a un Dios que es indiferente. Tú le estás orando al único verdadero Dios que resulta que te ama a ti. Y no solamente hay que pedirle, porque dice pedirle, súplicas, pedirle. También da acción de gracias. Señor, gracias por el sufrimiento. Gracias porque no tengo lo que quiero, porque no lo tengo, gracias. Gracias porque perdí esto otro, gracias. Tú me estás enseñando algo, todavía no sé exactamente qué es, pero te doy gracias porque todo lo que tú haces es perfecto. Y es bueno para mí, porque tú eres bueno. En tu bondad tú decidiste quitarme esto, gracias, Señor. En tu bondad tú decidiste que no tenga esto, gracias, Señor. ¿Me doy a entender, hermanos? Y es que el Salmo 91:1, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué sucede? Morará ¿a qué? A la sombra del Omnipotente. Mira, ¿cuánto ha tenido calor en los últimos días? Calor. En San Salvador hubo bastante calor, ¿verdad? Hace algunas semanas atrás. ¿Sí o no? Sí. Cuando alguien tiene calor, y mi papá era agrónomo, y un par de veces lo acompañé. Mire, andar en las fincas es terrible, hermano. Estar bajo es el sol, por eso mi papá era bien morenito. Mire, es de verdad increíble. Usan sombrero porque como andan en medio de todas las siembras ahí, es puro sol. ¿Qué hace una persona cuando está asoleado? ¿Qué es lo que busca primero? Una sombra, porque la sombra refresca. Pues aquí está diciendo el Señor que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar en la sombra de Él. El único que puede refrescar tu alma de tantas dificultades en este mundo es Dios. La pregunta es entonces, si en verdad tú haces esto, ¿el qué, pastor? Si en verdad tú estás habitando bajo el abrigo de Dios. Esa es la pregunta. ¿Tú realmente estás en tus angustias habitando al abrigo de Dios o al abrigo de tu economía? Al abrigo de las pastillas, al abrigo del consumismo, de ir a vitrinear o ir a pueblear. No hay de malo en divertirse. Estoy diciendo a aquellos que ocupan eso como terapia ante sus angustias. Porque solo aquel que habita al abrigo del Altísimo, ese morará a la sombra del Omnipotente. Hermano, no abandones la oración. Cuando tú oras, tú ya estás bajo ese abrigo. Ora a Dios. Derrama tu corazón y dile: Señor, yo necesito esto. Ayúdame, estoy a punto de la desesperación. Por favor, ayúdame, mi Dios. ¿Sabes cuál es la respuesta? Que Dios dice que el Dios de paz guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. La paz de Cristo no solamente vendrá a tu corazón, sino también ¿a dónde? A tu mente, que es donde tienes tus batallas. Dios va a prevalecer, hermano. Dios va a prevalecer. Amén. Y por último, ¿firmes en qué? Firmes en tener pensamientos santos. Dice que una de las causas por las que algunas personas se van de las iglesias locales o abandonan ciertas prácticas cristianas, abandonan a Cristo, es por la culpa que sienten por sus pensamientos impuros. Vea conmigo lo que dice Filipenses 4, del 8 al 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, imitación, y el Dios de paz, una vez más, estará con vosotros. Hermanos, Dios conoce tus pensamientos. Dios puede ver, oír, visualizar, entender aún tus más profundos
y sucios pensamientos. Hebreos 4 dice que nada está oculto a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. El Salmo 139 dice: escudriñame, dice David, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve. Aquí está haciendo una petición él, una petición de mucha gracia para nosotros, y ve si hay en mí un camino malo, porque si lo hay, entonces guíame en el camino eterno. ¿Sabe qué está diciendo aquí el rey David? Dios nos está enseñando a través de este texto que toda reforma de una vida viene primero de la reforma de la mente. Es decir, hasta que cambie tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Todo empieza aquí. Aquí se dan las batallas espirituales. Por eso dice la Escritura que las armas de nuestra milicia son poderosas de Dios, en Dios, para la destrucción de las fortalezas. Y luego dice que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿A qué nivel está llevando la lucha ahí? A nivel de la mente. En tu mente todos los días se levantan fortalezas por lo que escuchas, por tus temores, por lo que viene de la sociedad y la cultura, por lo que te enseñan en tu colegio, en la universidad, etcétera, por tu propia inmadurez, por tu propio pecado. Se levantan fortalezas que resulta que van en contra del conocimiento de Dios. Dios te habla de creación y tu mente piensa en evolución. Dios te dice que tu dignidad depende de Él porque has sido creado a imagen de Él, y en tu mente está: mi dignidad es la de un animal porque vengo del chimpancé. Y hay una lucha mental. Por un lado tú dices: no, ¿por qué voy a perdonar a mi esposa que me ha fallado si me ha fallado? Y por otro lado dice la Biblia: perdona a aquel que te pide perdón 70 veces, sigue perdonándolo. Tus fortalezas mentales se levantan. Pues nuestras armas, que es esta, son poderosas para destruir estas fortalezas a nivel de la mente. Y es lo que está diciendo aquí David: escudriñame, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si en mí hay camino malo, y guíame en el camino eterno. Toda reforma de vida comienza con una reforma mental, de pensamientos. Isaías 55:7 dice: abandone el impío su camino. Ok, ¿cómo el impío puede abandonar su camino? Bueno, ahí dice: y el hombre inicuo sus pensamientos, a nivel de mente. Para dejar el mal camino se debe abandonar los malos pensamientos. Y lo que está diciendo Filipenses: si hay algo digno de pensar, si hay algo digno de elogio, si hay algo bueno, justo y puro, en eso pensad. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿cómo dejar de pensar en aquello que no tenemos que pensar? ¿Cómo dejar de pensar en chuquedades? Bueno, una respuesta podría ser diciéndote a ti mismo: no voy a pensar en esto, no voy a pensar. Pero entre más dices eso, ¿en qué estás pensando? En eso. ¿Sabes cómo se quitan los pensamientos impuros? Sustituyéndolos por pensamientos puros. Pero si tú ni siquiera lees esto, o no te disipulas, o no te congregas constantemente, no vas a tener pensamientos puros. El ancla de la vida piadosa es una mente santa. Es una mente pura que viene de aquí. Donde tú lees y disfrutas y vas leyendo y entendiendo. Oras conforme a lo que has leído y cierras. Y en el día estás meditando en eso que leíste. Es como por eso dice la Biblia que tienes que ponerte el yelmo de la verdad. Es de la verdad, porque eso que tú leíste y meditas es como un casco que te protege tu mente durante todo el día. Pero si no lees, ¿qué protección tienes? Por eso es que Romanos 12:2 dice: no os adaptéis a este mundo. Ok, perfecto. Yo no tampoco quiero. Usted puede decir: yo tampoco quiero adaptarme a este mundo. ¿Cómo lo hago? Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, a nivel de pensamientos. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que congregarte. Mira, por eso es la importancia de congregarte y de los grupos en casa. Así que, hermanos, no abandones
los pensamientos santos que provienen del Evangelio, porque una mente santa es el ancla para la vida piadosa. Amén, hermanos. Y por eso, mira, por eso nosotros te insistimos que tienes que estudiar. Vente a estudiar la confesión de fe, vente a estudiar esto, que siempre reformanda, qué tal conferencias, qué tales, que las conferencias que vamos a dar de mujeres, ¿por qué tanta enseñanza? Porque el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe. ¿Y la fe por dónde viene? Por oír la palabra del Señor. No hay otra manera. Así que para resumir y ir concluyendo, una vida centrada en Cristo, también hoy hemos visto, hermanos, que una vida centrada en Cristo es una vida centrada en perseverar en Cristo. Una vida centrada en no abandonar el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son áreas de piedad críticas que el mismo Dios nos enseña que no tenemos que abandonar? Número 1, vivir en armonía con tus hermanos. Resuelve tus problemas, pide perdón a la luz de la Escritura y sigue adelante con tu hermano. Número 2, regocijándonos en el Señor siempre. Esto es, estando satisfechos en Jesús siempre. Tercero, no abandones el ser bondadoso y misericordioso con aquellos hermanos que fallan en la iglesia, pero que están en la iglesia perseverando. Número 4, ora, no abandones tu oración, porque el día que tú abandones la oración, abandonas a Cristo. Y el día que abandonas a Cristo, abandonas tu propia vida. Amén. No dejes de orar. Ora con súplica y agradecimiento todo el tiempo. Y número 5, mantén pensamientos santos, una mente piadosa, saturada del Evangelio. Ahora quiero terminar respondiendo una pregunta que no he respondido y que está en el versículo 1. Pastor, ¿qué me puede asegurar a mí que hoy que he entendido esto, yo lo quiero practicar? Yo voy a obedecer al Señor, voy a buscar obedecerle. ¿Qué me asegura a mí que yo voy a poder permanecer firmes en el Señor? Porque yo peco, pastor. O aquí hay alguien que no peque. La pregunta es, ¿qué te va a asegurar a ti y a mí que buscando hacer esto nos mantengamos firmes en el Señor? La respuesta es el amor que el mismo Señor tiene por ti y por mí. Intencionalmente yo no quise explicar esto tan hermoso y tan impactante que aparece en el versículo 1. Dice el versículo 1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, porque Jesús nos ama, es que Él se va a asegurar de que estemos firmes. Te lo quiero explicar. En este texto, Dios nos está diciendo a nosotros que Él te ama tanto que te añora. ¿Tú ya te diste cuenta de eso? Mira, Pablo se lo está diciendo a los filipenses, claro. Pablo es quien se lo está diciendo a filipenses. Pero esta es una carta escrita para nosotros también. Amén. Es palabra de Dios para nosotros. Dios te está diciendo que Él te ama tanto a ti que te añora. Y porque te añora, Él te va a preservar para que perseveres gloriosamente hasta el final. Hermano, tú vas a llegar al final firme en Cristo porque Cristo te añora, porque Cristo te ama. Cristo te ama, hermano. Y por eso con confianza tú puedes pedirle perdón al Señor. Con confianza tú sabes que el día que tú sufras, tú sigues adelante porque sabes que el Señor está ahí. El día que tengas escasez, tú sigues ofrendando y sigues adelante porque sabes que Dios te sigue sosteniendo. Hermano, Dios te ama. Y Él te ama tanto que incluso se nos llama aquí gozo y corona mía, dice Pablo. Claro, en el contexto lo que está diciendo Pablo es que ellos como cristianos eran el testimonio. Recuerde que Pablo ya estaba anciano y ya estaba encarcelado. Él lo que está diciendo es que porque ellos se mantenían firmes en el Señor, eso significaba que la obra que había hecho Pablo era valiosa porque el fruto se miraba en ellos. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes son el testimonio de que mi obra, mi trabajo en Cristo no fue en vano. Y por eso les llama, ustedes son mi fruto, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo. Pero hermanos, es exactamente lo que nos enseña la Biblia respecto a Cristo y nosotros.
Nosotros somos fruto de la obra de la cruz. Nosotros somos fruto de la obra de Cristo. Por lo tanto, mantenernos firmes en el Señor da testimonio que la obra de Cristo Redentor en la cruz es verdadera y es real y es suficiente. Nosotros, tú y yo, Dios nos ama tanto que tú y yo somos parte de ese gozo que ayudó a Jesús a soportar la cruz. Y precisamente porque Dios te ama tanto, Él te va a guardar. Es lo que enseña la gran doctrina de la preservación de los santos. Dios nos preserva para nosotros perseverar. Nosotros perseveramos hasta el final, firmes en el Señor, porque Él nos preserva a nosotros primero. Hermanos, y esa es la gran obra de gracia que podemos nosotros ver y anunciar en esta mañana. Que todo esto que Dios nos está diciendo es gracias al amor de Él. Por todo esto, porque Jesús te ama, hermano, a ti y a mí, no abandones a Cristo ni a tu iglesia local. Mantente firmes en estos 5 hábitos de piedad. Amén. Vamos a orar.